Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Aquí estamos una vez más, una semana más, en Babel Latino, edición 450. Janet Patricia Sosa en Guara. Les abrazo, como cada semana, les saludo y les agradezco a todos los oyentes y seguidores de Radio Pichincha que nos permiten estar aquí, desde fuera de las fronteras y desde muy lejos poder hacer esta transmisión de Babel Latino. Es siempre un gran placer y alegría. También estará Jorge Serrano en Descubrimientos, pero esta vez está él por su lado y yo por el mío, ya que no siempre logramos ponernos de acuerdo para hacer el programa con la diferencia horaria y las actividades. ¿Qué les puedo contar? Bueno, estamos también en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Radio Sensación en Murcia, con bonitas cosas y también tristes de contar, pero vamos a decirles de que la semana anterior estuvimos en España, en Campillos, en Málaga, y el 7º Festival AINI, que significa cooperación y complementariedad, apoyada por el ayuntamiento, el municipio de Campillos, fue una vez más un éxito. Esta vez fue dedicada al pueblo palestino y terminamos el día sábado con un festival donde se presentó un grupo ecuatoriano que está aquí ahora mismo en Italia también. Guaysa y Manta vinieron directamente desde Ecuador con una música preciosa andina, encantó a la gente. También estuvo el grupo AINI, que ya es parte de la organización de este evento. Estuvimos también con música marroquí, música fandango, o sea que es realmente una interculturalidad. Y a veces uno dice, ¿cómo se puede hacer cosas tan bonitas? Y los seres humanos lo somos capaces de hacer cosas bonitas. Lamentablemente también provocamos guerras, y especialmente los poderes imperiales son demasiado fuertes. Y pues eso fue dedicado a Palestina, y tuve la oportunidad de conocer a Rin Dandan. Ella es originaria de Palestina y pertenece a la asociación Alcamara y vive en Bilbao, España. Y tuve obviamente el gran gusto de que hoy en el programa nos acompañe, ya que le invité. Así que hablaremos de la situación palestina tal cual como ella nos cuenta, que muchas veces no entendemos lo que es la historia y la realidad de la colonización que sufre Palestina y del genocidio al que está sometido ahora mismo. Y después tendremos una linda invitada, Ana María Reich. Ella también está en Campillos, ella es colombiana, ecuatoriana y ahora española, o sea, ciudadana del mundo, una artista bellísima. Hace preciosas pinturas, pero lo que les vamos a contar es la historia de dónde están los ratoncitos. Con eso y con lo que también nos contará Jorge Serrano en Descubrimientos, vamos a iniciar agradeciéndole como siempre también a Ricardo Paz por permitirnos estar en estos momentos, sea en Facebook, en YouTube, con la edición, producción de Babel Latino. Gracias también a los técnicos de Radio Pichincha que permiten que este programa esté en este momento transmitido. Con eso, pues yo iniciamos, mejor dicho, nuestro programa Babel Latino 450. Contáctanos en www.babellatino.com. www.babellatino.com.
Estamos aquí en Babel Latino 450 y como habíamos anunciado, para mí es un gran honor y muy especial y con todo mi corazón y solidaridad poder estar con Rin Dan. Ella es de la Asociación de Alcarama en Bilbao y de origen palestino. Tuve la oportunidad de estar la semana anterior en Campillos, Málaga, en un conversatorio donde nos contó de una manera cruda, realística, pero necesaria para entender la crisis, el genocidio, todo lo que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino. Bienvenida, Rin, gracias por haber aceptado esta invitación a Babel Latino. Como te repito, para mí es un placer tenerte aquí en nuestro programa de radio audiovisual. Muchas gracias. Bueno, Igualmente. sí, la idea es que tú nos cuentes cómo está la situación actual, porque en el fondo hay un gran desconocimiento. Ahora estamos hablando ya de ataques al Líbano, pero todo esto tiene una secuencia, un pasado, un presente y quién sabe qué futuro pueda ser, pero en tanto ubiquemos la situación tal cual como están las cosas, como tú la enfrentas, cómo la ven, cómo la analizan. Sí, la verdad es que yo creo que, bueno, mucha gente ve lo que está ocurriendo en Palestina a través de los medios de comunicación en la actualidad y, bueno, esta información que se da no solo es insuficiente, sino que a veces tampoco es muy real o tampoco se adapta mucho a la realidad de lo que está pasando en estos momentos en Palestina y lo que ha pasado hace mucho tiempo. Eh, en realidad, en Palestina lo que ocurre es que, bueno, a finales del siglo XIX surge un pensamiento político que se llama sionismo, y dentro de ese pensamiento ideológico y político lo que se intenta es pues crear para el pueblo judío, en este caso, para la religión judía, pues un país o un lugar en el mundo. En esta ocasión lo que se hace es que bueno, pues se barajan diferentes partes del mundo, entre ellas está Argentina para formar ese país, esa tierra prometida para la religión judía, y finalmente se decide que se iba a hacer al final este país en Palestina. Claro, esto es lo que se cuenta en realidad, y todo esto tiene una significación en ese momento de colonialismo. Es decir, unas personas que se reúnen, perdón, crean una estrategia política y deciden irse a un lugar del mundo a crearse un país, sin tener en cuenta las personas que están en ese país, cómo viven, quiénes son, qué cultura tienen, y eso en realidad es lo que ha pasado en Palestina desde el año 1880. Entonces se pone en marcha un proyecto colonial que tiene los mismos tintes que tenían los proyectos coloniales de esa época, de Europa, proyectos coloniales en América, en Asia, en África. Eso es lo que ocurre en Palestina. Entonces, este proyecto colonial, pues como todo proyecto colonial, tiene como objetivo final acabar con la población aborigen, acabar con la población palestina, hacer una limpieza étnica y hacer un genocidio por reemplazo. Es decir, que la población judía que ahora mismo está en Palestina, y yo cuando hablo de Palestina hablo de la Palestina del 48, antes de la partición de la ONU, es una población que llega sobre todo de Europa, pero bueno, llega de muchísimos países del mundo. ¿Por qué llega un montón de gente de diferentes países del mundo que no tienen ningún tipo de conexión, ni de lenguaje, ni de cultura, ni de tierra, a ocupar un país, a ocupar otro lugar, otro país en el mundo? Bueno, pues al final, porque tienen una religión, que es lo que tienen en común, y creen que esa religión les posibilita, les legitima para invadir cualquier país del mundo y crearse su propio Estado. ¿Cómo lo han hecho desde el comienzo? Esto que estamos viendo en los medios de comunicación ahora mismo no es nada nuevo. Es algo que
ha ocurrido? Pues como digo, desde el proceso colonizador, concretamente la compra de tierras comienza en el año 1882. Eh, Todo proceso colonizador al final tiene el mismo objetivo. Habíamos pensado que las colonias al estilo europeo o las colonias occidentales habían desaparecido y en realidad el último ente colonizador en esos términos que quedan en la actualidad, no hablo de neocolonialismo, sino de ese colonialismo, es el Estado sionista de Israel. Ujú. Entonces, el Déjame hacerte objetivo... una pequeña pregunta solo para complementar. En ese momento, Sí, Palestina estaba reconocida internacionalmente como un país, como puedo decirte Ecuador. Digo esto especialmente para aclarar a nuestros seguidores y oyentes cómo se da la situación. ¿Cuántos palestinos, por otro lado, que obviamente han tenido que escapar de esta colonización? Así complementas el análisis que nos estás dando. claro, en esa época Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Importante lo Y, que nos y, dices. claro, y luego en esa época todavía no es la formación de los Estados-nación. Quiero decir, muchos países pues, de la América Latina, de Abya Yala, incluso de África, tienen procesos independentistas desligándose de las colonias posterior a esa época. Quiero decir, que no podemos imaginar que Palestina era un país, un ente nacional, un Estado de las formas que lo entendemos en la actualidad, porque esa no era la forma de distribución territorial de los países en aquella época. O sea, está la independencia, por ejemplo, de Argelia, está pues la independencia de un montón de países que son colonias de los países europeos, tanto de Francia, de España, De de Inglaterra. Inglaterra, Ujú. pero Palestina era un territorio perfectamente definido con todas sus ciudades, con toda su población que formaba parte del Imperio Otomano en ese momento. Cuando el Imperio Otomano pierde la guerra, Palestina pasa a ser un protectorado británico, ni siquiera colonia. Gran Bretaña se hace cargo como, en esos términos, en esos momentos se llamaba protectorado, y en esos momentos, o sea, Gran Bretaña, el protectorado Gran Bretaña comienza en el año 20 y termina en el 48. ¿Por qué es importante esto? Porque el gobierno británico, en este caso en el protectorado británico, es quien permite todo ese proceso colonizador. Las brigadas terroristas sionistas israelíes que masacran continuamente pueblos palestinos durante toda esta época y anterior, o sea, desde el comienzo casi del proceso colonizador, es conocido por el Imperio Británico y es permitido. Es decir, en el año 48, antes de la partición, hay 120.000 soldados israelíes que invaden pueblos y ciudades palestinas, masacran, expulsan a la población, etcétera, etcétera. Y todo eso bajo el permiso del mandato británico. De hecho, la famosa declaración de Balfour en el 17, estamos hablando del 17, en el que el ministro británico manda una carta a los ideólogos sionistas diciendo que el imperio británico va a permitir, en este caso, va a aceptar que Israel forme su país Eso. en tierra palestina. Y en este caso al pueblo palestino le prometía, en cierto sentido, un poco lo contrario. Si estudiásemos un poco largo, pero si estudiásemos un poco más la historia de Palestina, hay un libro muy interesante que se llama La limpieza étnica de Palestina, del escritor y historiador judío Ilan Papé. Pues ahí aparece todo este proceso documentado perfectamente cómo ocurrió y cómo el Imperio Británico y bueno, y todas las colonias occidentales lo permitieron. De hecho, pues por ejemplo, la partición que se da en la ONU no tiene ningún sentido,
Ujú. En ese Cla- momento se le da a Israel un 50%, un 57% de la tierra, cuando solo había un 37% de personas judías migradas, judías, sobre todo europeas. ujú. Había, en este caso, un 53% de población palestina, pero es que en este caso la población judía solo poseía un 6,6% de la tierra o algo así, algo Claro, pequeñísimo. Es decir, esto se hace después, obviamente, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial sí, y eso es. donde habían sido, digamos, iguales, hubo un genocidio a todos los, digamos, israelianos, ¿no? Judíos, que les Sí, decimos. Y claro, en ese momento eran las víctimas, entre comillas, sí, porque eran sí. víctimas de verdad, pero resulta que ahora ellos son los victimarios y ellos son los que provocan un genocidio. Ese es incluso un contrasentido. Pero en sí, no por cortarte, solo Pero por crear un no, pequeño diálogo que no me permita encanta, compartir. no me encanta ese comentario porque ni siquiera eso es real. Si colocamos históricamente el proceso colonizador y de limpieza étnica de Palestina, nos damos cuenta que eso no fue después de la Segunda Guerra Mundial, que Ujú. lo de la Segunda Guerra Mundial se utiliza como excusa Exacto. todo el tiempo para que ese proceso de limpieza étnica se acelere. Pero el proceso de limpieza étnica en Palestina comienza muchísimo antes del holocausto nazi. Es decir, tanto la compra de tierras, tanto las brigadas terroristas que van por los pueblos matando, asesinando, enterrando a la gente en fosas, etcétera, etcétera. Todo eso es muchísimo anterior a la Segunda Guerra Mundial, al holocausto nazi, a todo lo que ocurrió. Y eso es interesante que la gente también lo tenga en su cabeza. Colocar históricamente lo que ocurrió en Palestina es muy importante porque ya no hay ningún tipo de excusa para seguir pensando que ese pueblo tiene ningún derecho de estar en ese proceso colonizador y en donde se ha situado. Es decir, ni el resultado del holocausto nazi es mentira, en este caso, como la mayoría de la gente, ni es un problema religioso. Sí. Otra Otra cosa cosa que que es sí me mentira. gustaría que nos enfatices es que todo el tiempo en los medios de comunicación occidentales nos dicen que Israel tiene el derecho a defenderse, ¿no? O sea, desde el 7 de octubre, que estamos hablando justamente de hace un año, como si esto fuera un problema de un terrorismo, ¿no? De Hamas, y que Israel, cuando vemos su afán y su objetivo de colonización, porque ahora está atacando también Líbano. Entonces, ya te digo, estos pequeños cortes te lo hago más que nada para que tú nos puedas ir aclarando todas estas cosas que no se dicen. Sí, bueno, Israel no tiene ningún derecho a defenderse. Es una de las grandes mentiras bueno, que los medios de comunicación han estado como diciendo todo el tiempo, desde el 7 de octubre, pero es mentira. Según la legislación internacional, el derecho internacional, quien único tiene derecho a defenderse es el pueblo palestino. El pueblo colonizado es el único que tiene derecho, por todos los medios que pueda posible, a defenderse. Quien no tiene ningún derecho a defenderse es el pueblo que coloniza. Está reconocidísimo. Un montón de resoluciones de las Naciones Unidas dicen que el pueblo palestino está bajo ocupación y que el ocupante es Israel. Lo que tiene que hacer el ocupante todo el tiempo es proteger a la población ocupada. No la protege, la asesina, está haciendo todo lo contrario. Es decir, no podemos creernos en ningún caso lo que Israel no tiene, el ocupante no tiene ningún derecho a defenderse. Quien tiene derecho a defenderse es el pueblo ocupado. Una de estas resoluciones, hay un sinfín de resoluciones en el derecho internacional que protegen el derecho del pueblo palestino a defenderse y una de ellas es la resolución 3070. Cualquiera puede mirarla y ver que lo que estoy diciendo en este caso es real. Así es, Rim, tú nos aclaras tantísimo de todas estas falsas que nos cuentan y que no ubicamos bien. Y una de mis grandes preocupaciones a veces es cómo por lo menos lograr de que se conozca estas verdades, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de estos medios alternativos como Bebé Latino,
pero los medios oficiales, los que tienen el poder, los que tienen toda la economía, porque en el fondo les hace cómodo tener también a Israel ese enclave en medio del mundo árabe, digamos, ¿no? Porque así controlan y también hay otros grandes intereses económicos de fondo, ¿no? ¿Cómo está la situación actual? ¿Qué se está haciendo? Para que, no digo se acabe, pero por lo menos para aliviar este dolor que día a día escuchamos como si ya fuera solo llover, la matanza que hacen a niños, mujeres y no paran y cada vez va peor y solo hacen llamados a la paz, pero nada, de verdad no se está haciendo realmente nada por tratar de salvar a nuestro hermano pueblo palestino. Sí, la verdad es que la situación actual es de bastante, yo creo que bastante penosa, es bastante grave. Bueno, supongo que quien tenga acceso a diferentes medios informativos podrá ver que como está ocurriendo en este momento una masacre, un genocidio en directo. Hemos visto cómo se matan a las personas sin ton ni son, cómo se les bombardea en sus tiendas de campaña mientras habían escapado de sus pueblos, cómo se destrozan sus casas. Hemos visto un sinfín de crueldades innumerables, terribles para el pueblo palestino. Y en este momento el pueblo palestino yo creo que está viviendo uno de sus peores momentos históricos. Los grupos políticos mundiales, el orden mundial y los gobiernos mundiales no van a hacer nada en este caso porque no lo han hecho. Ha pasado un año de genocidio indirecto donde hemos visto a miles de personas morir de la forma más inhumana que podemos imaginar, y los gobiernos no van a hacer nada, y en realidad lo que necesitamos es el apoyo de la población civil y de todos los pueblos que se unan y que presionen a sus gobiernos, que presionen a las empresas que invierten en el Estado de Israel para que dejen de asesinar y de matar de esta forma tan terrible al pueblo palestino. Hay millones de cosas que se pueden hacer, desde la campaña BDS de boicot, no comprar productos palestinos, no comprar, ahora mismo hay una campaña en contra de Carrefour que suministra alimentos y lo hace publicitariamente a los soldados sionistas que acaban de matar a niños, pues se le ve como Carrefour con sus bolsas les está dando alimentos a los soldados. Hay un montón de empresas en todo el mundo, un montón de gobiernos que compran armamento a Israel, un montón que se corte con ese armamento. Entonces hay que presionar en todo caso bueno, pues a todas las administraciones públicas y así, para que lo hagan. Y eso por un lado. Y bueno, no solo eso, sino también pues eso, hacer en el día a día cuando vamos al supermercado a comprar, hay aplicaciones que ya nos dicen cuáles son los productos israelíes, cuáles son ilegales, cuáles no, y, y movilizarnos. Los gobiernos no van a hacer nada si la población o quienes estamos debajo, en este caso, no presionamos para que lo hagan. Y si no lo hacemos, eh, pues no sé cómo cuando pasen 30 o 40 años que se contarán la historia de esto que estamos viendo, se masacraban a personas de esta forma y no fuimos capaces de hacer nada. No sé cómo vamos a contar en la escuela, en las clases de historia. Es terrible, lo hemos visto con nuestros propios ojos, ya no es algo. Te voy a pedir un favor, si puedes quedarte parada un momentito, porque como vamos en radio y si no hay un buen audio, pues Sí. tenemos problemas. Sí, te ruego, sé que estás moviéndote, sé que estás en otras cosas, pero te pido ya solo unos minutitos para... No, me he movido. No, perdón, me he movido porque había ruido y he intentado alejarme del ruido, ha sido por eso. Sí, ok, perfecto, Perdón. no, gracias, Rin. Mira, a partir de de la organización en la cual tú participas, yo veo que esto podría ser movilizaciones mundiales que ya están sucediendo, pero no son lo suficientemente
fuertes como para incidir en estas decisiones en cambio de estos imperialismos. Pero nuestra parte debemos hacerla, ¿no? O sea, en ese sentido también, ¿cuál sería el llamado a quienes nos escuchan? Yo te digo, en Ecuador se hacen muchas manifestaciones, en América Latina, pese a que Yo no creo, son yo, suficientes. yo creo que en América Latina hay una cosa muy importante que hay que hacer. El sionismo en América Latina anda a sus anchas. En América Latina, bueno, de hecho, muchas personas que hacen el servicio militar o que son judías en Argentina, Brasil, van a Palestina en estos momentos a participar del genocidio. Las, las personas de América Latina, de Abya Yala, que creen en la revolución, en la lucha, en un mundo mejor, tienen que frenar a esas personas, tiene que frenarles. En las redes sociales ponen lo que quieren sobre el genocidio, tienen millones de seguidores en el mundo y creo que esa deuda, esa pequeña deuda, bueno, no es una deuda, esa pequeña lucha es la que tienen todo el pueblo americano en este caso, con el pueblo palestino de ayuda, sería frenar al sionismo que está muy, muy enraizado en muchos países, ya decía eso, como Argentina, como Brasil, y lo hacen público. En las redes sociales ponen fotos de, por ejemplo, cuando los soldados sionistas suben, han masacrado a una casa, han asesinado a niños y a niñas y a personas mayores y hacen un vídeo riéndose y lo suben a Instagram. Eso tiene seguidores en el mundo Ay, y nadie sí. dice nada. Y hay mucho sionismo y hay que frenarlo, no solo hay que frenar el sionismo que está en Palestina, sino hay que frenar el sionismo que Claro. campa a sus anchas por el mundo. No hay que ir a Palestina a matar a las personas originarias y de allí, a los indígenas palestinos, no hay que ir a matarlos. Eso. Y ya la sabe mucho de eso, porque es su historia también. Sí, lo pensaba, pero eso Esa justamente empatía, decía. Nosotros que sabemos lo que fue la colonia española en ese caso, no hablamos de más de 500 años, pero que igual dejó genocidio, muerte. Las comunidades que han logrado sobrevivir fueron relativamente pocas a lo que eran nuestros orígenes. Entonces, más que nadie es entender eso, que es una colonización que se está haciendo y un genocidio. Yo, Rin, quiero agradecerte inmensamente. Sabes que este micrófono es abierto. Ojalá podríamos hacer una campaña permanente, ¿no? Ahora están los miles en YouTubers sin decir a veces nada, cuando nosotros tenemos tanto que decir, cuando tú tienes tanto que decir, cuando deberíamos estar todo el tiempo compartiendo, y eso es lo que pedimos a quienes nos escuchan, nos ven y comparten lo que es Babel Latino, el sentimiento de solidaridad que nos hermana y que nos hace sentir parte también del dolor de lo que es ahora mismo el sufrimiento del pueblo palestino. Rin, te dejo para un mensaje, no digo final porque espero tenerte aquí las veces que hagan falta. muchas gracias. Pueden contar conmigo cuando quieran y bueno, y les agradezco un montón porque necesitamos en realidad, necesitamos la ayuda de la población, necesitamos la ayuda de la gente, de los oyentes, de las radios porque esto es terrible. Así es, Rin, así es, pero ahí estamos en esta lucha. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta pronto. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y aquí estamos en Babel Latino 450. Un saludo nuevamente para nuestros seguidores y oyentes de Radio Pichincha, allá en la mitad del mundo Ecuador, también para Radio Sensación en Murcia y nuestras redes de Facebook y YouTube. Ahora estoy ya con mi segunda invitada, que es un gran gusto, es por la segunda vez que le invito y bueno, le invito porque realmente es una maravilla tenerte con nosotros, Ana María Reich. Estamos hablando desde España, Campillos, Málaga. Hace una semana estuvimos ahí celebrando la 7ª Semana Intercultural Internacional AINI.
ella con toda su familia tan activos, tan propositivos, que fue un encanto. Ana María Reich es una artista. Ahora mismo, si le pueden ver, ella tiene sus cuadros atrás de ella. Ana María Reich, bienvenida primeramente a Babel Latino. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme, Patricia. Es un gusto estar en tu programa. El año pasado te descubrí, tu casa es un museo prácticamente, es una muestra, digamos, una galería de arte, y ya que tus pinturas son preciosas, de mucho color. Ana María es de origen colombiano, pero ha vivido muchos años en Ecuador, por tanto se puede decir que es su segunda ciudadanía, y ya la tercera es la ciudadanía en España, ya que hace algunos años se transfirieron con toda la familia. Yo admiro especialmente tu sencillez y humildad, porque si, o sea, con las lindas pinturas, con tu arte, quién sabe, si fueras una marketing estarías, quién sabe, pero yo veo en ti un artista de esas de corazón, de verdad, y un alma artista, y como que el marketing y el dinero, pese a que se necesita, tú no le das mayor importancia cuando se trata de hacer tu arte. ¿Es así? Así es, Patricia. A mí realmente me interesa hacer lo que me gusta y mientras yo tenga mis necesidades básicas cubiertas y básicas, con eso tengo suficiente. Sí. No necesito más. Realmente, mientras esté feliz haciendo lo que estoy haciendo, no me interesa si con ello gano dinero o no gano dinero. Sin Sino, embargo, sé que has hecho muestras internacionales importantes, y es así también, ¿no? O sea, en Colombia, no sé, en Ecuador, pero has tenido también la oportunidad, porque ya digo, es una preciosos cuadros de gran colorido, de forma y figura, que, que yo ya me encantaría poder tener un cuadro tuyo aquí en mi casa. Ojalá algún día lo pueda. algún día lo tendrás. Sí, no, realmente sí expuse algunas veces en Ecuador, no sé si tú conociste a Cristóbal, ahora se me fue el apellido, la memoria ya empieza a fallar, y en el club también, en el condado también hice una exposición, o sea, sí he hecho una que otra exposición en mi vida, pero como te digo, a mí lo que me interesa es hacer lo que me gusta, expresarme ahí y ya. Mira, sí, justamente el año pasado que te invité fue para poder descubrirte en mi caso, ¿no? Porque no te conocía, tú sabes, yo vivo ya hace 30 años más aquí en Italia, Europa, que Ecuador, por tanto a veces uno se desvincula de un otro modo de esas raíces, ¿no? Estás conectada con la familia, pero no de conocer, y para mí descubrirte en Campillos fue decir, qué linda, porque ya te digo, por otro lado, admiro de verdad, te digo con toda sinceridad a tu familia, cuánto contribuyen en este periodo en Campillos también. La cosa que me dejó y que es la razón fundamental por la que él te invito esta vez es porque quiero que nos cuentes la historia de los ratoncitos campilleros. Cuéntanos, por favor, porque eso fue realmente un gran descubrimiento y sorpresa tan bonita, porque hay que contar las cosas bonitas también. Bueno, te cuento más o menos. Como tú sabes, pues nosotros nos vinimos a vivir a Campillos ya hace unos años. Tenemos a Manuela, mi nieta, con síndrome de Down. Y el recibimiento que tuvo Manuela en el pueblo por todos sus compañeros de colegio, por toda la gente, aún los adultos, pero los niños especialmente le mostraron tanto cariño, tanta aceptación, o sea, fueron tan lindos con ella, que yo siempre tenía una espinita dentro de cómo agradece uno a todos los niños del pueblo lo que están haciendo por Manuela, la manera como la tratan, la manera como hablan con ella, la manera como aceptan sus diferencias de una manera tan bonita, ¿no? Entonces, algún día de esas locuras que se le ocurren a uno, vi a un pintor de Michigan que se llama David Sim, que pinta cosas en el suelo con tiza y no, eso sería bonito en Campillos, pero a mí se me hacía triste que lo se hiciera en tiza y se borrara.
Entonces se me ocurrió que se podían pintar unos ratoncitos. Entonces, dije, bueno, pero si aparecen ratones, tiene que haber un motivo por el que aparezcan esos ratones pintados. Y entonces hice un cuentico para niños, en que cuenta más o menos que aquí llegó el ratón Pérez, no el ratón Pérez, sino el hijo del ratón Pérez, ayudándole al papá a recoger un diente y vio una ratona flamenca, una ratona campillera con su vestido de flamenca y se enamoró de ella. El caso es que terminan formando su familia aquí en Campillos y por eso es que empiezan a aparecer los ratoncitos en Campillos. Inicialmente hablé con el concejal, lógicamente, pues sí, inicialmente le conté a Isabel Galeote la idea y le pareció linda. Me dice, no tienes que hacerlo ya, vete a donde el concejal y cuéntale la historia. Entonces le conté al concejal y el concejal me dijo, tienes el pueblo a tu disposición, todas las partes públicas que te provoque pintar, píntalas. Son ratoncitos pequeños, son ratoncitos tamaño ratón, digo yo, no es grandes ratones, hay que buscarlos, no es que él vaya uno y encuentre grandes ratones en el pueblo, no, son ratoncitos inicialmente más escondidos que ahora, diría yo. Y entonces empecé a pintar uno que otro ratón en el parque, en los parques, en el ayuntamiento, en diferentes sitios públicos del pueblo. Después el ayuntamiento me ayudó con la impresión de los cuentos. Inicialmente iban a ser 100 cuentos los que se iban a imprimir y se le iban a regalar a los niños del colegio para que ellos leyeran el cuento. Y fue tal la emoción de los niños, Patricia, que fue tan emocionante ver que esa misma tarde, después de que se les leyó el cuento, ver a todas las padres con abuelos, con niños buscando por el pueblo dónde estaban esos ratones. Inicialmente iban a ser 24, pero con el tiempo la gente empezó a querer tener un ratón en su casa. Entonces me empezaron a escribir, yo quiero uno, que mi papá es el jardinero, que mi esposo es el plomero, que el fontanero, y entonces empecé a pintarles en las casas el ratoncito ¿Y con por cuántos la vas ya? profesión. ¿Por cuántos vas? En este momento llevo 336 ratones pintados. Tengo una lista ya aceptada, digámoslo así, de 70 ratones más. Lógicamente esos ya son en casas, no dentro, porque yo digo, una de mis reglas, digamos, es que todos los niños lo puedan ver, que no sea dentro de una casa, que no sea en un piso, no, tiene que ser en un sitio visible para todos los niños. Entonces, tengo gente esperando que diga yo vuelvo a abrir lista, vuelvo a recibir pedidos de ratones. Porque, Ahí vienen dos cosas que también son realmente increíbles, y eso me lo dijiste. O sea, la primera cuando yo te dije, mira, ya 300 ratoncitos, pero te pagan. Y tú dijiste, no, esto, o sea, es un regalo. Y la otra que los niños lo buscan desesperadamente. Cuéntanos tú esta otra parte que es igual increíble, no por nada, pero tú sabes que ahora todo se compra y se vende, más aún si eres sí, una todo se pintora. compra y eso pienso yo que esa parte no me gusta a mí, que todo tenga un valor económico. Hay valores que son mucho más grandes, o sea, a mí me hace mucho más feliz a que me den unos euros, ver la cara de felicidad de los niños, ver a los niños cuando encuentran un ratón, ver a los niños cuando les he hecho uno en su casa y de pronto llegan y lo encuentran. Digo, Patricia, es una emoción, brincan de la dicha. La otra vez una abuela me decía, lo encontró y se le escurrían las lágrimas, lloraba de la emoción, mira lo que me llegó a mí, mira lo que me llegó a mí. Entonces, eso para mí tiene más valor que cualquier otra cosa. Te digo sinceramente, como te decía yo ese día, yo soy la persona menos capitalista del mundo. A mí la parte económica se me hace que es un mal necesario, pero no más. Es un mal necesario para cumplir uno sus necesidades básicas, pero no es ni mi objetivo, ni soy de marcas, ni de nada. O sea, yo mientras tenga lo básico,
tenga mis pinceles, tenga mis pinturas, con eso soy feliz. Y otra cosa que me Ahora, decías tan bonita es lógicamente, que la gente te regala cositas en la calle, te hacen obsequios, o sea que hay me mucho hacen cariño, obsequios, hay ¿no? gente que me dice que te hace falta, si te hace falta algo de pintura o me dan algo, toma para que compres lo que necesites, toma. Entonces sí, sí he recibido ayuda de la gente, porque sí, todo el mundo quiere que siga, además, porque yo digo, cuando llevaba como unos 50 ratones, me acuerdo, escribí en la página de Facebook, oigan, ¿quieren más ratones de verdad? O sea, ya hay muchos en el pueblo. No, no acabes nunca, que no haya puerta del pueblo que no tenga. Me decían las mamás, es que no sabes lo que es el que los niños salgan a buscar ratones en vez de quedarse en la casa pegados a una pantalla. Ellos salen felices y dichosos a buscar. No sé cuánto les va a durar la emoción. Yo digo, en algún momento tendrá que acabarse un poco la emoción, aunque me dicen, no, pero es que llegan niños nuevos, porque ya hay unos que se quedan muy chiquitos cuando empiezan, cuando han empezado, pero ya ahora ya les empieza a interesar. Entonces, bueno, yo digo, Tú vas a mientras, seguir en tanto que te pidan y en tanto que puedas, digo, haciendo mientras, por partes, exacto, porque obviamente mientras, no puedes cubrir a todo el mundo, pero exacto, tienen que tener paciencia, que es lo que les pido yo siempre. O sea, ya me lo pidió, ya lo tengo en lista, espérese, en algún momento le aparece, no sé cuándo, porque eso es otra cosa, pero me avisas cuando vayas a venir. No, yo no aviso. Yo el día que quise salir, salí, fui, pinté 3, 4, 5 ratones y ya, pero no tengo ni idea ni a dónde voy a ir, ni, no, es no importa si hace calor, frío, tú vas con tu pincel, con tu en verano fue un poco complicado porque había sitios donde daba el sol muy directo y entonces el calor era insoportable. Entonces realmente ahí me tocó buscar muchas zonas donde diera sombra. Entonces ya sabía que en esta calle la sombra da hacia este lado en la mañana y en esta se da por la tarde la sombra. Entonces me tocó buscar ciertos, digamos que fue más mirando más dónde podía pintar, pero bueno, finalmente terminé con mi lista de verano. Bueno, mira, yo misma que estuve en Campillos la semana pasada, cuando vi unos ratoncitos por ahí, por una casa, me emocioné. Imagínate cómo pueden ser los niños. Y yo digo, ¡ay, me encontré con los ratoncitos! Y son Sí, muy lindos. fue una de las ideas que yo dije, yo, si yo voy por la calle y veo un ratoncito pintado, me va a hacer sonreír. Y qué cosa más linda que poder Sí, es regalarle verdad. una sonrisa a la gente. Y Fíjate, haces digo, ay, ratoncitos de todo tipo, de cualquier, o sea, carpinteros, lo que te piden los sí, niños o hay lo que te todas las nace a ti. profesiones. No, lo que me digan, la verdad es que estos de casas me dicen, mi papá era el calero del pueblo. ¿Mm? Mm. Entonces, pues lógicamente ya hago un ratoncito que tenga la cal y que tenga todos los implementos de la cal. O sea, es como mostrar un poquito la historia o la realidad del pueblo ratonil. O sea, es mostrar un poco lo que es el pueblo en los ratones, ¿no? Entonces, que mi hijo es hincha del Real Madrid, entonces pues le lo hago del Real Madrid, que no, que el mío es del Betis, bueno, del Betis. O sea, yo les hago de Oh, todo porque mostrar eso, ¿no? Pues porque yo digo, ya la búsqueda, digamos, aunque siguen buscando y hay gente niños que tienen, la otra vez me encontré con uno, llevaba yo hechos 330 en ese momento, y me dice, llevo 326 encontrados. Con ujú. cada uno tengo una foto. Entonces, siguen buscando. Pero se me hace que es como mostrar un poco la realidad del pueblo, ¿no? Claro, Un la vida poco de cómo cotidiana también y, o sea, se hace exactamente, parte, ¿no? Se hacen parte de la familia de mostrar, Campillos, entonces digamos. está en los comercios, digamos, entonces pues está el de la librería, está el de la zapatería, está, sí, entonces cada uno tiene
pues su caracterización de es también lo acuerdo a lo bonito que... de vivir, que a veces uno dice un pueblo pequeño, que tal vez es un poco lejos de esto, pero es también esa humanidad que se puede representar. Bueno, también digo en el bien y en el mal, porque un pueblo chico no es infierno grande, pero estas cosas son las que deben, digo yo, alegrar y Y yo hacer pienso, ver. digamos, esto no lo hubiera podido hacer nunca en una ciudad más grande. Estoy convencida, porque no tanto por el tamaño de la ciudad y eso, sino porque no tiene uno el acceso a las autoridades tan fácilmente, ¿no? Digamos, acá yo tenía muy fácil llegar al concejal, tenía muy fácil contarle la historia. Y pues una cosa que me parece increíble es que me creyeron. Y estás ya llena de llenando de ratoncitos, campillos. Se creyeron, no era tan fácil la historia de decirle, oiga, quiero llenar de ratones el pueblo. O sea, si uno se pone a pensar en eso, cualquier otra persona puede decir, esta señora está loca, como así que quiere. Que no tiene nada que hacer. Sí. Pues en un artista, un alma como la tuya, seguramente si está loca es porque estas almas son locas y son generosas como tú y una maravillosa persona. Qué lindo. Ana María, yo quiero agradecerte. Espero que quien quiera ver los ratoncitos lo pueden hacer porque lo están en redes, están en Instagram. Claro, la página de Instagram se llama ¿Dónde están los ratones? Y ahí ¿Dónde van a están los encontrar ratones? Busquen, ¿dónde están los busquen ratones? dónde están los ratones y ahí aparecen, tengo ya como 300 algo publicados de todos los ratoncitos que hay por el pueblo. Ana María, muchas gracias. Si quieres dar tu mensaje final a quienes nos escuchan allá en Ecuador, considerando que muchos años de la vida de ustedes, de la familia, estuvo ahí, en ese país tan lindo, ahora un Bueno, es poco... un país al que queremos mucho, o sea, nosotros tenemos un pedacito de corazón en cada uno de los sitios en los que hemos vivido, y entre ellos, lógicamente, está Ecuador, de los cuales tengo, tengo nietos ecuatorianos, un hijo ecuatoriano, entonces, pues digamos que hay una parte de nuestro corazón que está con todo Ecuador. Mil gracias. Entonces, espero que no falten otras oportunidades. Gracias, Bueno, Ana María. gracias, Patricia, que estés muy bien. Contáctanos en www.mabelatino.com www.mabelatino.com
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay de novedades? Te cuento que por acá nosotros estábamos, ya hasta se nos apagó la vela, la llama de la vela. Estamos pasando, como todos sabrán, como habrán escuchado, unos periodos de racionamiento. El gobierno nacional se ha dado por llamar con el eufemismo de racionamientos programados de energía eléctrica a causa, según el gobierno, de la falta de lluvias, o sea, un periodo de sequía, más el fuerte verano que estamos terminando ya. Pero esto digo en función de lo que plantea el gobierno nacional. Para otros tantos técnicos de nuestro país, el problema se suscita porque no se ha preparado en la adecuada forma, especialmente desde el año 2017 para acá. Se descuidó el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, la limpieza de las lagunas de contención de aguas y bueno, sucede lo que está sucediendo ahora. En realidad, para los ecuatorianos esto resulta algo, yo diría que hasta ofensivo, porque luego de haber tenido momentos de mucho despliegue de una política pública que buscaba la eficiencia y que hacía eficiencia, pues ahora vemos, como vi también en una crítica de un noticiero de uno de los canales de señal abierta, Ecuador volvió al pasado. Sí, al pasado, antes del año 2008, 2007 exactamente. Pero con todo y todo nos vamos desarrollando. Oye, perdóname, pero ya me quitó la concentración. Ustedes vieron, enseñé la vela estaba apagada y ahora está encendida. Los milagros que suceden en esta cabina. Bueno, continuando con lo que les comentaba, entonces, desde hace aproximadamente unos 4 días, Ecuador vuelve a tener lluvias y en Quito baja la temperatura. También ha habido lluvias muy fuertes en Cuenca, en realidad en todo el país, en el Callejón Interandino, en la costa, también en la Amazonía, no se diga. Lo cual nos alegra mucho. Estamos terminando de pasar el momento tan dramático y triste de incendios que acosaron a la ciudad capital, a Quito, y especialmente el último, que fue absolutamente dramático. Se dice que son 2,000 hectáreas perdidas en bosques y en pastizales, especialmente en bosques. Y esto no queremos que suceda más. Evidentemente la población está muy pendiente de que las autoridades hagan lo necesario, tanto para sancionar a los responsables de este acto antinatura y antihumano, cuanto para prevenir que esto no suceda ya en el próximo año. Esto te cuento dentro de la coyuntura del Ecuador. El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfe, ya renunció para asumir la candidatura a la presidencia de la República. Se ha producido un cambio en la dirección de la Asamblea Nacional. Ahora la presidenta es Viviana Veloz, asambleísta de las filas de la organización Revolución Ciudadana, la lista 5. Y por otra parte, te cuento que ya en Descubrimientos, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a presentar, es un reportaje acerca de la vida artística de una pareja de profesionales del teatro, Edgar Rojas y Elizabeth Hacho, que hacen el grupo, la organización Momentos Clave, y que además de tener teatro, hacen cine y hacen también música, y están haciendo una temporada de presentaciones en el Teatro de la UNP, que está reactivando sus funciones, sus presentaciones, su servicio a la ciudadanía a propósito de esta nueva temporada que Elizabeth y Edgar están presentando. Esperamos que sea de su agrado. Como siempre, les pedimos que nos dejen sus comentarios, que participen con nosotros. Dejo mis saludos para nuestros amigos de Radio Pichincha, de Radio Sensación en Murcia, y obviamente a nuestro equipo de Babel Latino, a Ricardo Paz, a ti, Janet, y con ustedes, amigos, adelante, que corra el velo. El actor llega a su camerino o a un rincón del teatro y se transforma paso a paso en el personaje al que dará vida en la función. Edgar Rojas encarna al chulla quiteño, tradicional joven de la capital ecuatoriana, famoso por sus galanteos, piropos, astucia y sagacidad con las lindas mujeres de esta ciudad. Junto a Elizabeth Hacho, su esposa, conforman Espacios Clave, la compañía artística con la que hacen cine, teatro y música. ¿Están listos? Puede decirse ahora que se abra el telón. El toque. El toque de la elegancia. El toque del sabor. El toque de la distinción del chulla. Sí. Pero ve qué maravilla de país.
Si parece un jardín poblado de las flores más hermosas. Mira qué suerte la mía, ahí viene mi angelito de la guarda. Oiga, linda, oiga, preciosa, por usted soy capaz hasta de buscar trabajo, vea, bonita. Ay. Linda guagua, ¿no? Y ahí sí te has sabido vivir. Oiga, linda, ¿me permite esta piecita de baile? Yo no sé bailar esta música. No importa, pues yo le enseño. Venga, venga, acá está más holgadito, vea. Que ya se quedó mi mamá. Pero aquí estoy yo para cuidarle, pues, oiga, linda. Bueno. Oiga, ¿cómo dice que no sabe bailar, pues? Usted tiene más gracia que la Thalía, vea. ¿Qué? ¿Es su novia? No, es una actriz mexicana. Es mi amiga. Ella quiere vacilar conmigo, pero yo prefiero el Producto Interno Bruto, vea. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Qué bien, de verdad, poder hacer este programa. A veces pienso que es una gran oportunidad que la vida me ha dado de poder mantener abierta este espacio que nos permite conocer tantas personas, tantas lindas personas que contribuyen día a día con su lucha, con su resistencia, con su arte, y yo creo que siempre es la semilla de días mejores para la humanidad. Con eso, agradeciendo también a Jorge Serrano, una vez más a nuestro querido Ricardo Paz en Guayaquil. Nos despedimos, estaremos aquí la próxima semana contándoles también que Guay Samantha, que todavía se nos vino después de España e Italia, pues tiene otras presentaciones, así que estamos también promoviendo nuestra música maravillosa, nuestra música andina. Hasta la próxima, nos veremos. Y sigan con Radio Pichincha en La Pizarra. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.